Bien, damos inicio entonces al curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 1 de esta unidad. Para esta guía de estudio, si se dan cuenta, vamos a estar hablando de los tipos de oraciones. Vamos a hablar de que hay oraciones simples, hay oraciones compuestas, hay oraciones complejas y vamos a hablar de algo que se llama acentuación. ¿A qué se refiere? Entonces, para entrar a este tema, nos vamos a ir al principal. Y pues yo creo que todos sabemos que existen, obviamente, oraciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oraciones. Las oraciones pues expresan una idea, expresan un pensamiento, pero tenemos que considerar de que las oraciones tienen una clasificación. Entonces, si nos vamos al concepto de qué es oración, pues aquí tenemos un concepto claro y dice que es una unidad de habla que tiene sentido completo, entonación propia e independencia sintáctica. Es el constituyente sintáctico más pequeño. Puede expresar un mando, una pregunta o una petición, entre otras opciones. Entonces veamos, la parte del concepto dice que es una unidad de habla. Entonces, recordemos que el habla es diverso, mucho depende hay diferentes niveles de habla, depende mucho de la formación o del nivel académico, de la condición cultural, en fin, muchos factores van a influir en el tema del habla. Pero acá está diciendo que una oración entonces es aquella que tiene sentido completo, tiene entonación propia, dice, e independencia, y además que la oración puede expresar un mando, una pregunta, una petición, una idea, entre otros puntos. Entonces, dice, se diferencia de una frase debido a su complejidad descriptiva. Recuerde que no es lo mismo hablar de una frase o de un párrafo que de una oración. Desde el punto de vista fonológico, que es el sonido, ideales de la lengua, la oración se reconoce porque está delimitada por una pausa al inicio y otra al final. Entonces, regularmente la estructura de la oración todos sabemos que tiene un sujeto y tiene un predicado. El sujeto es de quién se está hablando en la oración y el predicado es qué se dice de quién se habla, qué es el sujeto. Entonces, por eso acá nos está diciendo que la oración tiene una pausa al inicio y otra al final. Gráficamente comienza con mayúscula y termina con un punto. Está constituida por el sujeto y el predicado. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones y dice, el mar, ahí está en la parte del inicio, hay un paréntesis o un punto y dice, trae nostalgias lejanas. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del mar. ¿Y qué decimos? Que trae nostalgias lejanas. El siguiente ejemplo, las frutas me invitan a comerlas. ¿De quién hablamos? De las frutas. ¿Y qué decimos? Que me invitan a comerlas. Sujeto, la niña. ¿Qué decimos de la niña? Va en el mundo con curiosidades. Entonces tenemos que comprender, de hecho, solo estamos viendo la estructura de toda oración, pero también como hay diferentes tipos de oraciones, algo que cabe resaltar es que la oración en algunos casos va a dejar de tener sujeto y el sujeto pues va a estar de manera implícita, es decir, que va a estar oculto, no va a aparecer como ahora literalmente vemos que en estos tres ejemplos dice el mar, las frutas y la niña. Sabemos que de estos tres es de quien se está hablando, entonces por lo tanto estos son el sujeto. Ahora bien, recuerde que la oración va a expresar un mando, una pregunta o una petición. Ese es el sentido de toda oración, aun así esta carezca de sujeto. Las oraciones regularmente carecen de sujeto y vamos a ir viendo qué es lo que le hace falta a una oración, pero una oración no es lógico que una oración carezca de predicado, ¿verdad? Porque recuerde que el predicado es lo que dice. Entonces, aquí vamos a ver otra parte de la estructura de las oraciones. Y también ya vemos que expresa o tiene un enfoque para hablar de una oración, se redacta en términos de una línea, porque regularmente toda oración está compuesta por una línea. Y recuerde que también la oración tiene un inicio, tiene un final
Y regularmente cuando iniciamos, de hecho esa es una regla gramatical, cuando usted inicia a escribir, la regla gramatical dice que inicia escribiendo con letra mayúscula, letra inicial mayúscula, y culmina para darle cierre al párrafo, a la frase, a la oración que usted esté redactando, termina con un punto. Entonces, en este caso, la oración cumple esa característica. Muy bien, ahora el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Desde el punto de vista semántico, significado, el sujeto es un ser animado o inanimado, del que se afirma, niega, pregunta, exclama, duda o desea algo. En resumen, es la persona o el objeto del que se dice algo en la oración. Entonces, les decía, pues muchas veces va a estar de manera implícita, es decir, que va a estar escondido, no va a estar presente. Por ejemplo, aquí en esta oración dice, la niña ve el mundo con curiosidad, pero la oración solo podría decir, ve el mundo con curiosidad. ¿Quién ve el mundo con curiosidad? Él, ella, ellos, él, ella, Juan, Pedro, María. Entonces, se dan cuenta de, en el caso del sujeto, puede estar de manera oculta. No sería lógico que dijera la niña, ¿verdad? Y que el predicado estuviera oculto. ¿Qué se dice de la niña? No sería una oración. En cambio, acá sí vemos que puede ser modificado, pero ya vamos a ir viendo de qué manera, en qué momento se modifican las oraciones. En este caso, el sujeto dice, en el caso del sujeto, el concepto nos dice, perdón, dice, el sujeto es un ser animado o inanimado, del que se afirma, niega, pregunta, exclama, duda o desea algo. El sujeto puede estar presente en forma específica, en cuyo caso recibe el nombre de sujeto explícito, que era lo que yo les mencionaba. De arriba vimos que dice la niña. Por ejemplo, acá dice el mar trae nostalgias lejanas. ¿De quién se está hablando? Del mar. Entonces aquí está de manera explícita, está presente, pero cuando no, está de manera implícita, es decir, que está oculto dentro de la estructura de la oración. Aquí está. También puede estar indicado por el verbo, en cuyo caso recibe el nombre de sujeto implícito o tácito. Recuerde que todo verbo es una acción. Entonces, en este caso dice, trae nostalgias lejanas. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el sujeto tácito? Y dice, trae nostalgias. Ese trae es el sujeto, es el verbo, perdón, pero aquí ya vemos que no aparece el sujeto. Entonces, trae nostalgias lejanas. ¿Quién trae? Él es igual a decir el mar. Entonces, aquí es donde vemos que el verbo es el que le da esa aparición al sujeto, aunque literal no aparezca escrito dentro de la estructura de la oración. Entonces, esa es una de las principales características del sujeto, que puede estar o no está. Y cuando no está, entonces el verbo es el que apoya, y aquí vemos en el concepto dice, el sujeto puede estar presente en forma específica, en cuyo caso recibe el nombre de sujeto tácito. También puede estar indicado por el verbo, en cuyo caso recibe el nombre de sujeto implícito o tácito, es decir, oculto, no está. Si ya se dieron cuenta, aquí dice el mar, trae nostalgias lejanas, pero aquí solo nos dice trae nostalgias lejanas. No vemos de quién se está hablando. Podemos interpretar como ese trae nostalgias lejanas, le podemos dar como es un sujeto implícito tácito, entonces le podemos nosotros dar pues podemos nosotros decir de quién se está hablando, no está esclareciendo la oración. Entonces, eso es lo que puede pasar con el sujeto. Pero, ¿qué pasa con el predicado? Vean, aquí dice, juega en la lluvia. Otro ejemplo de sujeto tácito. ¿Quién juega en la lluvia? Él o ella, Marta, Juan, Pedro, María. ¿Quién está jugando en la lluvia? Porque aquí vemos al sujeto tácito, o sea, oculto, no implícito, y por ello pues, nos permite interpretar, nos permite irnos a crear de quién es que se está hablando simplemente con el verbo. El predicado, ¿qué dice del predicado? Desde el punto de vista semántico, el predicado es lo que se dice del sujeto.
Eso que se afirma, niega, pregunta, exclama, duda o desea. Entonces, siempre el predicado va a ser lo que se está hablando o lo que se está diciendo del sujeto. Aún el sujeto será tácito. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. Y dice, las frutas provocativas me invitan a comerlas. Entonces, ¿de quién se está hablando? De las frutas provocativas. ¿Y qué se dice de ellas? Que me invitan a comerlas. Entonces, aquí vamos a ver que el predicado no se va a ocultar en la estructura de una oración. Y el predicado, claramente tenemos ahí que el predicado es lo que expresa la oración de quién se está hablando, que en este caso sería el sujeto. Otro ejemplo dice Marcos. ¿Qué se dice de Marcos? Si no estuviera Marcos, entonces la oración quedaría con sujeto tácito, quedaría. Encontró un libro de matemáticas. ¿De quién se está hablando? Probablemente está hablando de Marcos, probablemente se está hablando de María, se está hablando de Pedro, se está hablando de Juan. ¿Y qué se dice? Que encontró un libro de matemáticas. Entonces el predicado es el que expresa esa idea de la acción, de lo que está haciendo el sujeto. Entonces vemos que aquí tenemos oraciones compuestas por sujeto y predicado. Las oraciones pueden clasificarse según la intención del hablante, por la presencia o falta del verbo y por su predicado. Según su predicado se clasifican en simples, compuestas o complejas. Entonces ahora vamos a empezar a ver cada una de ellas. Cuando hay una oración simple, cuando hay una compuesta y cuando hay una oración compleja. Si nos vamos con la primera, la simple. En la simple dice, la característica principal de la oración simple es que tiene un solo sintagma verbal. ¿Qué es un sintagma? Aquí está el primer concepto. Dice, un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que realizan una misma función sintáctica. Un sintagma verbal es el que tiene como núcleo un verbo en forma personal. Ejemplo. Todos los niños y todas las niñas de Guatemala tienen derechos. Entonces, dice, las oraciones simples pueden ser copulativas y predicativas según el tipo de sintagma verbal que lleva. Entonces, una vez más, regresemos. Dice que el sintagma es la palabra o las palabras que realizan una misma función sintáctica. Entonces, ahí dice, todos los niños y todas las niñas de Guatemala. Ese es el sujeto. ¿Y qué dice? Tienen derechos. Entonces, ese tienen derechos es el predicado. Entonces, aquí vemos que podemos únicamente decir tienen derechos. ¿Quiénes tienen derechos? Los niños, los ancianos, las personas, los jóvenes, todos tienen derecho. Entonces, acá vemos que hay una oración simple en donde el sintagma, que es la palabra, dice, es la palabra o palabras que realizan una misma función sintáctica, o sea, es lo mismo. Entonces, aquí todos los niños y todas las niñas, estamos hablando de lo mismo. De Guatemala, tienen, ese tienen es la palabra clave para poder definir que se está hablando de lo mismo a todos, está hablando de dos géneros, pero al final es lo mismo, y entonces ahí vemos que hay un sintagma en la estructura de la palabra. Entonces, luego vemos que el sintagma verbal, aquí vemos un sintagma, es una palabra, dice, pero un sintagma verbal, recuerde que el aspecto verbal ya se va a la pronunciación, es cuando nosotros hablamos. Es el que tiene como núcleo un verbo, aquí vemos otra situación, en forma personal. Entonces, aquí vemos que cuando aparece un sintagma, hay un verbo personal, ¿sí? Entonces, aquí vemos claramente que ese sintagma verbal, que es el verbo, lo vamos a llevar a la acción, responde a la palabra tienen.
es para todos, está generalizando. Entonces aquí encontramos una oración simple. Las oraciones simples pueden ser copulativas y predicativas, según el tipo de sintagma verbal que lleve. Entonces, ¿cuándo son copulativas? Primero, se componen de los verbos. Mira, pues ahí está. Van a haber ciertas palabras claves que son verbos para definir el tipo de oración. Y aquí sería, si queremos hablar de una oración con sintagma verbal copulativa, entonces vamos a ver que dentro de la oración tendrían que estar ser, estar o parecer. Estas tres palabras para decir que es una oración con sintagma verbal copulativo, decimos que tiene que aparecer dentro de la oración estas palabras, ser o estos verbos, ser, estar y parecer o parecer, tiene que estar. Entonces aquí vemos, y el atributo, ejemplo, mi hermano es estudiante. Entonces aquí encontramos una oración con sintagma verbal copulativo, porque vemos incluido ser, responde a es. Entonces, mi hermano es estudiante. Ese es aquí en esta clasificación de ser. Entonces, vemos que aquí está la estructura de una copulativa. Y una predicativa, dice, llevan cualquier verbo que no sea copulativo. Ejemplo, el gato duerme. Entonces, aquí vemos que cuando es predicativa, aquí está el verbo, es duerme, vea, y dice, llevan cualquier verbo que no sea copulativo, es decir, que no tiene que estar ser, estar o parecer. Entonces ahí vamos a encontrar una oración con sintagma verbal predicativa, en donde no aparece ser, estar o parecer, que estos son los verbos claves para poder definir a una copulativa. Si no está dentro de la estructura de la oración, entonces es una simple con sintagma verbal predicativo. Entonces esa sería el primer grupo, la primera clasificación de las oraciones. Y luego, pues ya aquí más adelante nos va a hablar de qué es una oración compuesta. Recuérdese que la guía habla de 3 tipos de oraciones. Nos habla de la oración simple, de la oración compuesta, de la oración compleja y de la tilde diacrítica. Entonces, si nos vamos a la siguiente, que sería la oración compuesta, dice: este tipo de oración se forma con 2 o más oraciones simples. Anteriormente vimos que había un sujeto y un predicado, por eso es que es una oración simple. Puede ser copulativa o bien puede ser predicativa. Las simples pueden ser de estas dos clases. Ahora, la oración compuesta dice, este tipo de oración se forma con 2 o más oraciones simples que conservan su independencia sintáctica. Por este motivo, esta oración tiene varios sintagmas verbales. 2 o más oraciones se mantienen sintácticamente independientes cuando ninguna de ellas forma parte del sujeto o del predicado de las otras. Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos y con esto vamos a ir cerrando. Dice, una oración simple. Todos llegamos al anochecer. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo vagué un rato por las calles de la ciudad. Ahora vamos a unificar 2 oraciones para crear una compuesta. Entonces dice, todos llegamos al amanecer y yo vagué un rato por las calles de la ciudad. Entonces vimos que es compuesta cuando une a 2 oraciones. Entonces, estamos hablando de los tipos de oraciones. Claro que para hablar de esto hay que comprender muchos temas. Por ejemplo, el día de hoy pues vimos que es un sintagma, vimos que es el sujeto, que es el predicado, que hay oraciones que carecen de sujeto, entonces son oraciones tácitas o son oraciones donde el sujeto está implícito. Entonces nos vamos a detener hasta acá por cuestiones de tiempo, pero pues en la siguiente clase le vamos a ir dando seguimiento a este contenido.